Tengan todos muy buen día. Gracias por estarnos acompañando en un episodio más de nuestro podcast Ruta Sostenible, porque para Fundemás y sus aliados, la sostenibilidad es la ruta correcta. Hoy nos acompaña una empresa que tiene una amplia trayectoria y presencia en nuestro país y fuera de nuestro país, y que cuando uno escucha su nombre, es difícil no asociarla con la palabra liderazgo. Nos acompaña Ternova y está siendo representada por Hugo Tolna, gerente de proyectos de sostenibilidad. Hugo, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Luisito, por la invitación. Sumamente contento de regresar a Fundemás. Ya tenía días de no venir a visitarnos. Así es, teníamos tiempo de no vernos. Así que contento de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por compartir con nosotros la información que tienen, porque recientemente han hecho un lanzamiento muy importante por el cual nos tenemos aquí sentados para conversar y ya lo hablaremos en su momento. Y como le decía, es muy difícil no asociar la palabra Ternova a liderazgo, trayectoria, presencia, que sabemos que tienen décadas trabajando no solo dentro de nuestro país, sino que fuera. Y aunque posiblemente muchas de las personas que nos ven o que nos escuchan, más de alguna ocasión, si no es que diariamente, han tenido entre sus manos productos de la empresa Ternova, por favor, aclárenos o ayúdenos a comprender mejor a qué se dedica Ternova en El Salvador. Bueno, Ternova está separada en dos unidades de negocio bastante importantes. La principal, o por la que más nos conocen, es la de packaging, y como pueden ver, los productos Así es, de uso diario, en especial las bolsas de basura, claro, o las bolsas para llevar alimentos o los comprados, y además de eso las bolsas de separación para los reciclables. Entonces eso es como el consumo más natural del día a día. Y luego tenemos la otra división, que es la de Ternova Smart Properties, a donde ya nos movemos a la parte de bodegas y de renta de espacios. Ok, bueno, interesante que han ampliado ahora su espectro como empresa, ¿verdad? Que ya tienen otra división, que ya tiene otro tipo de enfoque, pero si no me equivoco, Ternova nació con los empaques, ¿verdad? Con las bolsas. Definitivamente, 55 años de historia, claro, en el mundo del empaque. Es el core business, verdaderamente. Y aquí también hay una separación entre los negocios que se hacen con industria y el negocio que se hace ya con el consumidor directamente. Ok, excelente. Bueno, para conocer un poco más al detalle, Ternova, con 55 años de presencia y experiencia, hicieron muchos esfuerzos en responsabilidad social, hoy sostenibilidad. Coméntenos un poco cuál es el enfoque de sostenibilidad que tiene Ternova para nuestro país, El Salvador. Pues el enfoque que hemos estado trabajando últimamente siempre se basa en ASG, en toda la parte ambiental, social y de gobernanza. Últimamente el trabajo se ha vuelto mucho más allá de solo la parte de responsabilidad social, claro, y verdaderamente convertirnos en este ente que prepare o que ayude a todo el ecosistema a florecer y a prosperar de acuerdo a cómo la empresa está prosperando. Entonces, verdaderamente sentimos que esa estrategia tiene que ser complementaria y ver de cómo se basa con el entorno, claro, para en realidad lograr esos objetivos que queremos, no solo al corto, sino que también a largo plazo. Ok, excelente. Y como lo mencionábamos al inicio, estamos acá porque recientemente Ternova hizo un lanzamiento muy importante. Hicieron recientemente su informe de sostenibilidad, su reporte de sostenibilidad. Creo que es la tercera o cuarta edición, si no me recuerdo. Ya tenemos un poquito más. Un poco más, ¿verdad? Sí, comenzamos desde las primeras mesas de trabajo. Cuando conversábamos hace muchos años, creo ¿cierto? Que como desde el 2019-20, que empezamos ya a reportar cosas mucho más sencillas. Claro. Con el tiempo se ha ido profesionalizando, ya no pasamos un poco más en el green, no estamos totalmente certificados, claro, pero sí estamos yendo a esa tendencia de reportar las cosas más importantes y cumplir con la normativa de acuerdo a lo que también nuestros clientes necesitan. Perfecto. Antes que nada, pues felicidades por el lanzamiento. Nosotros que trabajamos temas de GRI, que lo conocemos, sabemos que es un esfuerzo titánico el de poder consolidar la información, planificar la información, reflejar los indicadores, y todo hay que pareciera fácil, pero es una labor compleja, amplia, de tratar de consolidar toda la información en un solo documento. Pareciera fácil poder consolidar en un documento
años de trabajo o un año de trabajo en sí, porque hay muchas experiencias de por medio. Pero volviendo nuevamente a su informe o reporte de sostenibilidad, coméntenos cuáles consideran que han sido los principales logros que han logrado en materia de sostenibilidad y que lo podemos ver reflejados en su reporte. De las cosas más importantes verdaderamente ha sido toda la reducción y descarbonización. Si te recordarás, algunos años atrás nos certificamos carbono neutral. Sí. Eso fue enorme. Y verdaderamente el seguir manteniendo ese certificado es uno de los retos más grandes. Entonces se ha trabajado mucho en toda esa parte, pero también adicionalmente hay unos esfuerzos bien grandes en toda la parte de inclusión. Trabajamos en lograr que haya un porcentaje mucho mayor de equipo femenino en puestos de liderazgo y también la parte de inclusión de personas con discapacidad. Entonces eso ha sido uno de los pilares en cuanto a los enfoques que se han trazado, igualmente con toda la parte de gobernanza, claro, que también ha sido un reto verdaderamente crear esa transparencia, trabajar un sistema de ética que se haya robustecido en el tiempo, lo cual ha sido bastante complicado y felizmente tenemos personas o entidades que nos ayudan. Hay una firma puntualmente que nos ayuda a dar todo el seguimiento en cuanto a las líneas éticas, a los buzones, a los correos, y eso también nos ayuda a que haya un mejor clima dentro de la organización. Entonces tratamos de avanzar en todos los frentes para verdaderamente tener el balance, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil decirlo que hacerlo. Totalmente, es más fácil decirlo que hacerlo, y hacerlo pues tiene también sus pros y sus contras, tiene sus retos y también tiene sus resultados positivos, como lo han podido reflejar en su reporte. Hablando en descarbonización y circularidad, Hugo, que ha sido uno de los grandes esfuerzos que han hecho desde hace muchos años, han hecho muchas iniciativas muy importantes, muy admirables. Una de ellas es Recicla 503, que ya conversaremos sobre ello. Coméntenos cómo se vive y qué tipo de acciones realiza Ternova puntualmente en estos aspectos, en descarbonización y circularidad. Pues uno de los retos más grandes ahora ha sido que la medición ya llevan al alcance 3. Okay. Entonces originalmente trabajábamos solo alcance 1, que voy a leerlo porque no me acuerdo bien, favor. Pero el 28% de las emisiones se logró reducir de alcance 1 el año pasado en base a nuestra línea base de referencia del 2021. Sí. Luego en el alcance 2 se redujo el 11% y ya incluimos alcance 3 y ahí se ha reducido en 8% el año pasado. Entonces eso verdaderamente ha sido unos logros enormes porque antes ni siquiera teníamos esa medición. La medición, exactamente. Entonces ya el hecho de tener ahora el completo nivel desde el alcance 1 al 3 verdaderamente ha sido grandísimo. Totalmente. Y es un logro del cual estamos sumamente satisfechos y cansados. Totalmente. Porque no se acaba. Entonces lo bueno es que ya estamos encaminados y que al empezar a medir pues encontramos a dónde quedan esas oportunidades. Sí, y bueno, como usted bien lo menciona, es cansado, pero es cultural también, porque esto pareciera o se tiende a confundir de que hay que hacer esta acción y ya el otro año ya nos olvidamos de esto. No, esto es algo cultural, de mantenerlo constantemente para lograr, como usted bien lo menciona, lograr esos alcances, porque para lograrlo hay que mantenerse, hay que ser constante. Toda acción tiene sus tropiezos, algunas veces tiene sus dificultades, pero lo importante es mantenerse. Y esa constancia que ustedes han mantenido los ha permitido lograr abarcar los 3 alcances, para que eso, obviamente, en industrias como la de ustedes, es un valor muy importante y muy significativo. ¿Qué ha representado lograr eso en Ternova? Pues además de los retos que te comentaba, ha sido una satisfacción enorme. Y principalmente el ver que el trabajar con aliados responsables te ayuda verdaderamente a conseguir estas oportunidades o lograr estas disminuciones, estas reducciones, porque en realidad se va expandiendo como este círculo virtuoso. Y esas son las cosas que más nos alegra y que más nos da satisfacción, el ver cómo una decisión que tal vez puedas parecer sencilla o pequeña dentro de tu enfoque, puede después ir detonando que otros vayan tomando acción y caigan en cuenta de que también lo importante de su actuar, de cómo después esto suma a un beneficio total. Entonces creo que esa ha sido una de las satisfacciones más grandes
que el efecto dominó se va generando y que verdaderamente vas viendo que el alcance se hace mucho más grande o se potencia al correr del tiempo. Ok, excelente. A ver, cambiando un poquito de tema, nos salimos ahora del enfoque ambiental, hoy vamos al enfoque social. En gestión de talento humano, ¿qué acciones son las que ha logrado Ternova? En la parte de la inclusión, Sí. hemos añadido bastante porcentaje de personal femenino. Sí. Y esto verdaderamente es una estrategia en doble sentido. Primero que nada, hay ciertas funciones de dexteridad que son mucho más idóneas para manos femeninas. Claro. Y entonces sacar como esos avances en productividad al tener personal. Pero obviamente también eso balancea mucho los aspectos o los puntos de vista, trae otro tipo de información, porque también la mujer es consumidora del producto básico, entonces eso enriquece la toma de decisiones, al igual que la inclusión de personas con discapacidad que muchas veces han sido discriminadas, por llamarlo de alguna manera, en el país porque no tenemos la infraestructura para que haya esa movilidad. Entonces encontrar cómo en ciertas áreas de la empresa su discapacidad se vuelve una adición o puede ser algo que brinde valor. Una fortaleza. Una fortaleza, precisamente. Y cómo entonces potenciamos eso para que verdaderamente haya esa inclusión y que además de eso se fortalezca nuestro clima, porque al tener todo tipo de personas, obviamente nos enriquecemos y se genera un mejor ambiente. Ok, interesante, y hay que resaltar algo porque esta es una empresa de carácter industrial. Uno pensaría que es más adecuado para hombres o para personas que no tienen alguna limitante física, por mencionarlo de alguna manera, pero ustedes han hecho, quizás, a diferencia de otros sectores, otras empresas, han apostado a brindar esa oportunidad de inclusión, como usted bien lo menciona, a las mujeres, porque aprovechando sus cualidades, sus habilidades para poder generar diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes recomendaciones a los productos y servicios, por un lado, y por el otro también brindar espacios de inclusión a personas con discapacidad, que como usted bien lo menciona, el que tenga una discapacidad física o de otra naturaleza no lo limita a poder cumplir con una labor, con una actividad productiva, sino más bien puede convertirse en una fortaleza. Yo recuerdo también desde que con Ternova desde hace muchos años también trabajábamos con la mesa de inclusión de personas con discapacidad, y ese era un tema que ustedes le apostaron desde casi que el primer momento en que hicimos ese esfuerzo, ya hace muchos años atrás, y hoy vemos los resultados también. Vemos que son una empresa que da muchas oportunidades, da mucha inclusión a las personas para que puedan desempeñarse en un entorno laboral y sobre todo generar ingresos para ellos y sus familias. Eso vale la pena destacarlo porque son años de trabajo que han apostado a eso. ¿Cómo se vive ese tipo de aspectos en la cultura interna de la empresa? En realidad que ha sido, como tú bien lo dices, muchos años de trabajo, pero también se mira el beneficio. Totalmente. Se nota el clima o cómo se vive dentro de la organización, el compañerismo, la misma manera de sentirse de las personas o de actuar, la forma en cómo se involucran dentro de los proyectos, no solo de voluntariado, sino que también dentro de la misma organización. Entonces sí, eso genera ese compañerismo y verdaderamente sí queremos seguirlo fomentando, que haya esa aceptación de que todos somos familia y que de alguna manera colaborando, entendiéndonos, comunicándonos, porque ha sido una de los temas bastante importantes, aprender el lenguaje de señas. La mayoría no lo conocemos y mucho menos el LESA, que es el de acá de El Salvador. Verdaderamente yo ni sabía que habían diferentes idiomas dependiendo del país en cuanto a señas. Entonces ir aprendiendo como organización ese tipo de cosas, tener supervisores que se capaciten en lenguaje de señas, que puedan comunicarse con sus colaboradores. Ha sido un logro increíble que en realidad lo veíamos como muy lejano, pero con el pasar del tiempo se ha podido hacer. Hay
verdaderamente un buen porcentaje de personas con discapacidad auditiva, porque era uno de los problemas que teníamos en la planta donde se genera ruido. Sí. Entonces muchas personas, o más bien el personal que trabajaba en ciertas áreas tenía que usar equipo de protección personal, especialmente auditivo. Entonces era como que bien lógico, si vamos a seguir dando el equipo de protección, pero si hay personas que ya no cuentan con la audición, pues tal vez ellos sean más adecuados para trabajar en ese tipo de áreas. Entonces solo encontrar a dónde es que estas personas pueden desempeñarse de la mejor manera y cómo adaptamos también el trabajo a la persona más que la persona al trabajo. Entonces eso ha sido un reto, pero también ha traído muchísimos beneficios y vemos verdaderamente ese retorno hacia dentro del clima laboral. Claro, no me va a dejar mentir de que son las personas cuando reciben oportunidades como estas, como las que usted describe, son las que más se esfuerzan en el trabajo, en algunos casos, que son los que todo lo hacen de una actitud diferente, lo hacen con una actitud mucho más positiva en algunos casos y que rara vez le dicen no a las tareas que se les asignan. Totalmente, porque han sido tal vez no tomadas en cuenta en muchas oportunidades. Sí. Entonces, claro, cuando tienen esto, pues así ellos, claro que se sienten... Es su manera de dar la gratitud. Exacto. Y eso también genera como que si esta persona pudo, que relativamente tiene poco tiempo de experiencia o de estar en la organización, como alguien que tiene más años no va a poder hacer. Entonces sí genera también esa... efecto cascada. Exacto. Ok, excelente, no, muy bueno. También al inicio Hugo nos hablaba de que ustedes tienen su enfoque de trabajo en los métricas o parámetros ASG, ambiental, social y gobernanza. Ya hablamos de los primeros dos. En cuanto a gobernanza, ¿cómo se vive la gobernanza en Ternova? ¿Qué nos podría comentar? Pues ha sido también otro de los retos trabajar en verdaderamente ordenar desde los puestos de liderazgo y tener toda esa trazabilidad y también subir hacia junta directiva para verdaderamente rendir cuentas de esta forma ordenada. Caso puntual de lanzar esta memoria y tener todo esto público, claro, para que haya esa transparencia, para que todos nuestros, no solo aciertos, pero también en las cosas que nos falló o que no salió como queríamos, pues reportarlo, ser transparente y abonado a todos esos temas, pues la parte de derechos humanos, que es como que de lo que a las finales conlleva todo el otro trabajo, ¿no? Porque podemos estar haciendo todas estas cosas, pero si a las finales la gente no lo percibe o no se siente ese compañerismo, ese bienestar o ese lugar en el que en realidad quiero ir a trabajar, como que todo lo demás se cae, ¿no? Entonces es como que para qué trabaje en ser carbono neutral si la persona no quiere venir al trabajo. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces el hecho de empoderar mucho más la parte de ética, de tener muchísimo más enfoque en cuanto a el apoyo a casos que sí hay denuncias, porque sí las hay. Claro, claro. Desafortunadamente, bueno, afortunadamente estamos recibiendo muchas denuncias porque eso ayuda. No, perfecto, y eso es bueno. El trabajo, ¿no? Entonces, eso, robustecer todas esas aristas que teníamos por ahí, todavía esas oportunidades. Y obviamente tenemos el plan de trabajo para seguir haciendo mucho más, porque obvio eso nunca acaba. Así es, no, pero lo bueno es tener esa apertura para buscar oportunidades de mejora, para buscar sustituir lo que no funciona o lo que genera algún resultado negativo. Lo importante es tener esa capacidad de identificar dónde podemos mejorar y hacer acciones para mejorarlo. Eso es parte de la gobernanza, de escuchar, ser transparente, como usted bien lo menciona, y de tener esa apertura a dar a conocer tanto lo bueno como los aspectos que son necesarios, en algunos casos, mejorar, como en cualquier, en todo en la vida. Ahora bien, ya para ir finalizando, Hugo, a nivel general, con estos años de trayectoria que tienen ustedes, bueno, usted personalmente ha trabajado años en sostenibilidad en Ternova, ¿qué beneficios usted considera que ha permitido lograr esta visión para la empresa? En realidad, al principio lo veíamos como algo bien esotérico, algo como que muy allá. Y creo que una de las cosas que aprendimos precisamente en las mesas de trabajo fue contabilizar. Claro. Empezar a contar a dónde es que hacía ruido o a dónde movía la aguja de la caja registradora.
Y me acuerdo perfectamente cuando empezamos a trabajar era un Excelito bien sencillo, Sí. donde llevábamos el control de las facturas del servicio Consumo eléctrico. Y cuando empezamos a ver que si reducías el gasto de uno de los motores y empezaba a bajar un poquito la factura, que esto al final del año se generaba un ahorro. Sí. Y entonces ahí ya como que se encendieron los foquitos en contabilidad, ¿no? Y es como que ya empezaron a ver, bueno, y entonces si cambiamos todas las luces, porque ya probamos que en una oficina al cambiar las luces LED bajó el consumo, bueno, cambiémoslas en todas. Y una vez empiezas a como a encontrar esos lugares a donde ir buscando esos ahorros, Sí. se van multiplicando. Y te empiezas a dar cuenta que hay cosas tan sencillas, pero no dimensionábamos que hay 1000 y tantas luminarias Claro. en cada una de las naves. Entonces, cuando ya ese centavo se ahorra en cada una de ellas, pues ya se vuelve algo grande. Lo mismo cuando después contabiliza casas. Por ejemplo, me acuerdo con los aires acondicionados. Usábamos no sé qué cosa espantosa que tenía un impacto horroroso en El medio ambiente, el en la ecosistema. capa de ozono. Sí. Y obviamente cuando se cambió, pues redujo la huella enormemente. Y era así como que tan sencillo como cambiarnos de gas. Sí. Entonces, verdaderamente sí, vas viendo estas pepitas, las vas encontrando y cada vez te va como retando más, pero también te va dando como ese motivación o incentivo para seguir encontrando a dónde pueden haber otros beneficios. Ok, excelente. Entonces creo que ese ha sido como que uno de los logros más grandes. Sí, eso, y ustedes han hecho una gran transformación con esos ejemplos que usted menciona de eficiencia energética, reducción de gases de efecto invernadero. Han hecho una transformación muy importante, muy considerable, y evidentemente están viendo los resultados de este esfuerzo. Y ya, bueno, el tiempo nos pasa volando siempre que estamos hablando en estos temas de sostenibilidad. Ya para finalizar, Hugo, usted que ha visto cómo la sostenibilidad ha ido evolucionando dentro de la empresa, dentro de Ternnova, ¿qué consejo le daría usted a las otras empresas de El Salvador para que le den la importancia correspondiente a la sostenibilidad de hoy en día? En realidad mi consejo más grande es que no tengan miedo, que empiecen con lo que sea, Claro. con cualquier cosa, pero que comiencen con algo y verdaderamente el enfoque que estamos tratando de propiciar o fomentar es no vernos solo como sostenibilidad, es cómo prosperamos o cómo nos volvemos esto en algo que nos haga prosperar junto a nuestro entorno y verdaderamente potenciar las ganancias en todos los sentidos, ¿verdad? Y eso obviamente va a subir el nivel de todos como país o como área, como zona y a las finales en el mundo, porque cada quien con su granito de arena, si todos aportamos un poquito, pues podemos solventar cualquier problema. Excelente. Bueno, Hugo, 3 reflexiones finales. La primera, un gusto tenerlo acá. Hemos trabajado por años junto con Ternnova y siempre lo vemos a usted siempre apasionado con estos temas, y eso indudablemente hace el cambio dentro de la organización. Así que también felicidades por ese esfuerzo que ha realizado. También felicidades por su reciente reporte de sostenibilidad, como lo estábamos hablando. Es un año de trabajo y hay que consolidarlo en un documento en un par de semanas en algunos casos, pero también felicidades porque eso es un logro bastante importante, demuestra la transparencia y el compromiso que tienen como empresa en ser una empresa con sostenibilidad, no solo para el presente, sino que para el futuro. Y también pues felicidades por Ternnova, por todos los éxitos que han logrado en materia de sostenibilidad. Como usted bien lo dice, se escucha fácil, pero hay mucho trabajo por detrás. Usted está aquí con nosotros compartiendo, pero sabemos que hay todo un equipo también en la empresa que está detrás, pendiente de los ahorros, de los consumos energéticos, del talento humano, de la inclusión de las personas con discapacidad, infinidad de aspectos en los cuales ustedes han apostado y evidentemente están logrando importantes resultados y sobre todo avances interesantes. Así que muchísimas gracias por todo ese esfuerzo y por estarnos acompañando. Muchísimas gracias a ustedes y obviamente por haber sido el referente, enseñarnos, llevarnos encaminados de la mano y traernos hasta este momento y seguir trabajando. Obviamente. Hoy aprendemos de ustedes también. Gracias. Así que muchísimas gracias. Igualmente. Con gusto. Y a todos los que nos ven, muchas gracias por vernos en un episodio más de Ruta Sostenible, porque creemos que para Fundemás y Ternnova es la ruta correcta. Buen día y gracias por acompañarnos.